El pecado en la iglesia, una conversación sobre cómo vivir la fe. Muchas veces pensamos que el mayor problema de una iglesia son las diferencias de opinión, los conflictos o la falta de crecimiento. Sin embargo, Pablo muestra que existe un peligro aún mayor, cuando los creyentes dejan de notar que el pecado se ha vuelto algo normal entre ellos. La iglesia de Corinto tenía dones espirituales, conocimiento y entusiasmo, pero poco a poco comenzó a parecerse más a la cultura que la rodeaba que a Cristo. Pensemos en algo cotidiano. Imagina que compras una fruta muy buena y la colocas junto a otra que ya está podrida. Al principio no pasa nada, pero con los días el deterioro comienza a extenderse. Nadie se da cuenta del momento exacto en que ocurrió. Simplemente sucedió. Así pasa también con el pecado. Rara vez llega de golpe. Normalmente entra poco a poco cuando dejamos de llamarlo por su nombre o cuando empezamos a justificar aquello que Dios ya dejó claro en su palabra. Eso era precisamente lo que ocurría en Corinto. Había un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera la sociedad pagana lo veía como algo aceptable. Lo más sorprendente no era solo el pecado de una persona, sino que la iglesia parecía sentirse orgullosa de ser tan tolerante. Pablo no podía entender cómo una comunidad que decía seguir a Cristo podía mirar hacia otro lado. Aquí surge una pregunta muy actual. ¿Qué significa amar realmente a alguien? Porque hoy muchas personas piensan que amar consiste en nunca corregir a nadie. Pero si un amigo estuviera destruyendo su vida con una adicción, ¿sería amor decirle, haz lo que quieras? Claro que no. El verdadero amor busca el bien de la persona, aunque a veces eso implique conversaciones difíciles. Por eso Pablo habla de la disciplina dentro de la iglesia. A primera vista, sus palabras parecen muy fuertes, pero cuando las entendemos mejor descubrimos que su intención nunca fue castigar por castigar. Su propósito era que la persona reaccionara, reconociera su error y finalmente regresara al Señor. Es parecido a cuando un médico decide operar a un paciente. La cirugía duele, pero nadie diría que el médico es cruel. Al contrario, hace lo necesario para salvar la vida. Así también la disciplina bíblica siempre tiene como objetivo la restauración. De hecho, más adelante, Pablo anima a recibir nuevamente al creyente que se arrepintió. Después Pablo dirige la atención hacia otro asunto que también afecta el testimonio cristiano, los conflictos entre hermanos. En lugar de resolver sus diferencias con humildad y sabiduría, algunos acudían inmediatamente a los tribunales, exponiendo públicamente las divisiones de la iglesia. Pablo les recuerda que los cristianos están llamados a actuar de una manera diferente, no porque sean perfectos, sino porque representan a Cristo. Es como una familia. Los desacuerdos existen en todas las familias, pero cuando cada problema termina en gritos, demandas o venganzas, todos alrededor comienzan a preguntarse si realmente existe amor en ese hogar. Lo mismo sucede con la iglesia. Nuestro comportamiento habla tanto como nuestras palabras. Más adelante Pablo toca un tema que sigue siendo muy sensible en nuestra época, la sexualidad. Algunos creyentes de Corinto pensaban que, como Cristo los había hecho libres, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Pablo responde recordándoles una verdad maravillosa. El cuerpo no nos pertenece, pertenece a Dios. No porque Dios quiera quitarnos la libertad, sino porque sabe que fuimos creados para algo mucho mejor. Somos personas compradas por Cristo, miembros de su cuerpo y templos del Espíritu Santo.
Nuestra identidad debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Piensa en alguien que recibe como regalo un violín antiguo de enorme valor. No lo dejaría tirado bajo la lluvia ni permitiría que cualquiera lo maltratara. Lo cuidaría porque entiende su valor. Pablo dice que nosotros tenemos un valor infinitamente mayor. Cristo pagó un precio muy alto por nosotros, y por eso nuestras decisiones deben honrarlo. La lección también nos recuerda que Dios fue quien creó el matrimonio y la sexualidad. No son inventos humanos ni algo de lo que debamos avergonzarnos. Son regalos divinos que encuentran su plenitud dentro del plan establecido por Dios. Para ilustrar cómo enfrentar la tentación, Pablo parece tener presente la historia de José. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó negociando ni tratando de demostrar cuán fuerte era. Simplemente huyó. A veces la victoria espiritual no consiste en resistir unos minutos más, sino en alejarnos inmediatamente de aquello que puede hacernos caer. Al final, toda la lección gira alrededor de una sola idea. El Evangelio no solo nos perdona, también nos transforma. Dios no nos llama a ser mejores personas únicamente por esfuerzo propio, sino porque su Espíritu vive en nosotros. Cuando entendemos que pertenecemos a Cristo, nuestras decisiones empiezan a cambiar de manera natural. Ya no obedecemos por miedo, sino por amor y gratitud. Quizá por eso el versículo para memorizar resume perfectamente todo el mensaje. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:19-20. Otros versículos clave que ayudan a comprender el mensaje son Primera de Corintios 6:11. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Nos recuerda que Dios no solo perdona el pasado, sino que hace nuevas todas las cosas. Primera de Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Hay tentaciones de las que no se discute, simplemente se huye. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La santidad no es una opción para algunos creyentes, es el llamado de todo discípulo de Jesús. En conclusión, esta lección nos invita a examinarnos con sinceridad. No basta con asistir a la iglesia, conocer doctrina o participar en actividades religiosas. La verdadera pregunta es si nuestra vida refleja que Cristo vive en nosotros. La iglesia debe ser un lugar donde haya amor, sí, pero un amor que restaura, gracia, pero una gracia que transforma, y verdad, pero una verdad expresada con compasión. Ese fue el mensaje de Pablo para Corinto, y sigue siendo un mensaje profundamente necesario para nosotros hoy.